Hola a todos, en esta videoclase voy a hacer la explicación de la primera unidad del curso de programación 2 y la aclaración respectiva de los talleres unidos que hacen parte de esta unidad. Entonces ingresamos al sitio que tenemos de manera temporal para el acceso de nuestra primera unidad del curso de programación, accedemos al aula, nos registramos con nuestro nombre de usuario y contraseña y damos clic en el curso que estamos matriculados. Para este caso es programación 2, nos dirigimos a la primera unidad. En esta primera unidad, muy importante destacar los temas que se van a desarrollar. Son 6 temas, dentro del tema de recursividad: funciones de paso por valor, funciones de paso por referencia, arreglos unidimensionales, bidimensionales. De esto habíamos hablado en el curso de programación 1, y ahora cómo esos arreglos se pasan a través de parámetros a funciones para llegar al tema final de recursividad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es descargar el material de estudio que nos suministra la Universidad Militar Nueva Granada. En este material de estudio pues se describe el desarrollo de todas las temáticas de la unidad, que en este caso, e insisto, es recursividad. Y vamos a iniciar con el primer tema, que son las funciones, donde estas funciones le pasamos parámetros por valor y por referencia. Las funciones, estas funciones las podemos manejar a través de parámetros por valor y por referencia, pero miremos qué es una función. Nos dice que son programas o módulos que se diseñan para ejecutar una tarea específica, lo que nos permite ahorrar tiempo y reducir repeticiones y hacer más fácil la programación al dividir un proyecto grande en módulos mucho más pequeños y manejables. Yo quiero remitirme a un gráfico que nos ilustra qué es este tema de funciones. Nosotros en los programas que veníamos manejando en C++, iniciábamos las instrucciones a partir de una función principal que se llama main. Abríamos los corchetes y describíamos las diferentes sentencias. Observen aquí que hay una sentencia que para este ejemplo se llama suma, hubiera podido ser cualquier otro nombre, y lo que hace suma es llamar a una función que hace una tarea específica. Esta tarea específica para este ejercicio de suma es que el programa principal llama a la función hace la operación suma, es decir, ejecuta el código que hace esta misma operación y retorna, una vez realice la operación, retorna al programa principal. La ventaja de esta función es que más adelante, si terminara el código y requiriéramos hacer otra vez la operación suma, basta con que la volvamos a llamar y se ejecutaría el mismo código. Así sucesivamente la puedo llamar n número de veces. Entonces, si podemos notar, o quiero hacer notar, que esta función suma se programa solo una vez y desde aquí puede ser llamada n número de veces. Esa es la lógica de las funciones. Volviendo a la definición de las funciones, entonces nos encontramos que una función se declara de la siguiente manera: la función debe retornar un tipo de valor, puede ser un valor entero, un valor real, los diferentes tipos de datos que nosotros ya estamos acostumbrados a manejar. Se caracteriza porque tiene un nombre, se le asigna un nombre cualquiera a esa función. A esa función se le deben enviar los parámetros para que haga las operaciones, sigue el corchete y el corchete pues sigue el cuerpo de la misma función, las instrucciones que se deben desarrollar, y finalmente retorna la expresión, retorna unos valores que pueden ser una expresión pero que sea el mismo tipo de dato que se declaró acá. Esto quiere decir que si yo digo que va a retornar un tipo entero, pues lo que debe retornar esta expresión es de tipo entero. Voy a hacer esa explicación de este material con un ejercicio a través del programa DEP C++.
En el material complementario que yo les entregué a ustedes de las funciones de este tema, para este primer capítulo, los videos comienzan con recordando más bien cómo descargaban este programa de C++ y haciendo un pequeño ejercicio. Yo ya lo tengo instalado. Declaramos las variables, los parámetros, perdón, que nos piden el lenguaje para poder compilar. Declaramos una función principal, ¿cierto? Declaramos la línea donde decimos que num1, num2 y la variable suma, que es donde se va a almacenar el resultado, va a ser de tipo entero. Ingresamos el valor, en este caso de num1. Mostramos en pantalla un mensaje que nos dice que ingrese el número 1 y se almacena en la variable efectivamente num1. Lo mismo vamos a hacer para num2. Ok, num2. Entonces ingrese el número 2 y se almacena en num2. Ahora viene la operación, que para nuestro caso sería num1, y que haga la operación con num2. Esa es la operación que debe hacer en la variable suma, que nos muestre el resultado de esta operación. Entonces le decimos la suma es lo que está en variable suma, y este backslash n es para que salte una línea y no nos muestre el texto todo pegado. El parámetro para que nos muestre en pantalla los resultados, y esta función no va a retornar ningún valor. Ok, ahí tenemos el programa suma. Compilémoslo, contamos el valor de 10, valor de 20, y efectivamente la suma es 30. En este programa, noten ustedes que lo hago de manera secuencial. Si yo siguiera escribiendo código y más adelante necesito hacer la operación suma, pues tendría que nuevamente pedir los valores y tendría que escribir de nuevo la sentencia que hace la operación. Con el tema de funciones, que es el tema de esta unidad, lo que vamos a hacer es que escribimos el código una sola vez y la función la podemos llamar varias veces o en el número de veces sin tener que volver a codificar. ¿Cómo hacemos esto? Entonces vamos a hacer que este código, lo que es suma la impresión del valor, se nos muestre o se nos haga en una función diferente. ¿Cómo le vamos a llamar a esa función? Vamos a llamarle operación suma. Yo le hubiera podido colocar cualquier, o ustedes le pueden colocar cualquier nombre. En este caso lo voy a poner suma. ¿Y qué necesito para que haga la operación suma? Que envíe el valor que almacené en num1 y que almacené en num2. Entonces yo le digo, vaya con el valor num1 y vaya con el valor num2 para hacer las operaciones. Entonces, tal cual como yo llamo la función aquí, yo la llamo o la debo escribir acá. Tengan cuidado que cuando la copien, el punto y coma, como estoy declarando la función, ya no iría ahí. Y le voy a decir que lo que se va a realizar, o que podría retornar más bien, es una operación de tipo entero. En este caso, ¿qué le hemos dicho? Que num1 y num2 se van como parámetros a una operación que se llama suma. Entonces yo puedo hacer, presten atención, que el valor de num1 se almacene en X y el valor de num2 se almacene en Y. Ahí estoy pasando los parámetros por valor. Inicio como toda función con corchetes. Le digo entonces que suma va a ser igual, ya no a num1 ni num2, sino a X y Y, que tienen el mismo valor que almacenamos en la función principal. Entonces, el valor de la suma es suma, lo que está almacenado en la variable suma. Cierro los corchetes para esta función
Y de esta manera le hemos dicho al programa que cuando ingrese los dos valores, llame a una función que se llama operación suma, donde le envío num1 y num2, y con ellos dos haga la suma efectivamente. Entonces observen que aquí suma no está por ningún lado, entonces lo voy a quitar de acá. Es una variable que no necesito declarar porque ahí no se necesita, pero esa variable suma yo sí la necesito en este programa, en este código. Entonces voy a decir que suma va a ser de tipo entero. Claro, de lo contrario me mostraría un error diciéndome aquí que no se ha declarado suma. Entonces tenemos que declarar suma, que es de tipo entero, efectivamente. Entonces llama a la operación suma, viene a la operación suma, recibe los valores en x y y, declaramos una variable entera suma y decimos que esa suma sea el valor de x y y que el valor de la suma pues está almacenado efectivamente en esa variable. Nos falta una última instrucción para terminar. Resulta que antes de la función principal debemos declarar todas las funciones que nosotros necesitamos en nuestro programa. Entonces procedemos ahora a declarar esta misma función antes del main, indicando que x también va a ser de tipo entero y y va a ser de tipo entero también. ¿Por qué razón? Observen aquí que en num1 y num2 nosotros le declaramos tipo entero, por lo tanto lo que se recibe aquí y aquí, en este caso x que recibe num1 y y que recibe num2 también va a ser de tipo entero. Entonces esta es la declaración de la variable, de la función, perdón, y aquí tenemos el punto y coma. Noten lo siguiente, y quiero resaltar, está la función principal, ingreso el número 1, ingreso el número 2, hasta ahí es el ingreso de datos. Ahora, ¿qué le digo? Vaya a una operación que se llama suma y envíe el valor que tiene num1 y num2. Esta instrucción llama la operación suma, que recibe el valor de num1 en x y recibe el valor de num2 en y. Una vez reciba x y y, con ellos vamos a hacer la operación suma. Noten aquí, sume x y y, pero suma al interior de esta función la debo declarar, por eso la saqué de acá y la traje aquí, y nos muestra el resultado de esta operación. Y la sintaxis de C++ nos dice que cuando yo utilice funciones, su encabezado los debo declarar antes de la función principal, en este caso, y una operación suma, que es de tipo entero, que es en x, y que es de tipo entero, en este caso y. Ahí lo voy a ejecutar y me va a sacar un error. Quiero que observen lo siguiente. ¿Qué me está diciendo ahí? Que estoy declarando una función donde x y y tengo que indicarle qué tipo de valor va a recibir allá. Entonces le voy a decir que va a ser de tipo entero y este también va a ser de tipo entero como corresponde en la declaración de la función. Entonces que num1 se almacena en x pero es de tipo entero y num2 se almacena en y también es de tipo entero. Entonces ejecutemos el programa, hago con los mismos datos y obtengo el valor de 30. Observen ustedes entonces que el programa principal lo que hizo fue llamar a una función que hace la operación suma. Esa es la lógica o la esencia más bien de lo que son las funciones en C++. Yo cuando vuelva a necesitar de nuevo la función suma, yo lo único que hago es, en lugar de estar escribiendo este mismo código todas las veces, pues más adelante podría estar utilizando y solamente lo que hago es llamar de nuevo a la función con los valores que yo haya aquí ingresado. Entonces se programa una vez y la utilizo en el número de veces. Volviendo al texto de estudio, este gráfico ilustra lo que hace un momento acabamos de hacer. La función suma desde el programa principal se llama a una función que va a realizar esas instrucciones y regresa de nuevo al programa principal. El tema que sigue es el tema de los pasos de parámetros por valor y parámetros por referencia a estas mismas funciones. Retomando lo que decíamos hace un momento, si vemos esta línea,
aquí encontramos que la función se llama suma, que es de tipo entero y que recibe dos variables, que en este caso es num A y num B, que son de tipo entero. Esto lo vimos ahora en el caso práctico de C++. Pues bien, resulta que lo que se llama parámetros por valor y parámetros por referencia hace alusión a que cuando yo paso, digamos, si pasara el valor de X a num A y el valor de Y a num B, lo que utilizaría num A y num B, sus valores al interior de esta función podrían cambiar, pero tan pronto se termina la función y regresa al programa principal, el valor de X y Y, para el caso que estoy tomando como ejemplo, se mantienen, es decir que en este caso los valores yo podría alterarlos y solamente se alterarían al interior de esta función. Una vez salga de esta función, ya por fuera en el programa principal, no afecta en nada sus valores. Al contrario de las funciones, de los pasos de parámetros por referencia, es que si yo recibo el valor de una variable num A y el valor de una variable num B, yo altero el valor de esas variables al interior de esta función, pero también se alteran en el programa principal. Yo quisiese que ustedes leyeran detalladamente qué son pasos de parámetros por valor. Aquí hay un ejercicio, llévenlo a C++. Observen, aquí está la explicación de qué sucede con la variable A que se está declarando al interior de este programa, ¿cierto? Aquí está la explicación, qué sucede una vez lo compilen, y también el parámetro de valores por referencia, que aquí aparece un ampersand, que es donde estoy diciendo que antecede la variable, que es donde diciendo que este parámetro ya es por referencia. Es una de las grandes diferencias, pero copien este programa a C++, llévenlo allá, ejecútenlo y sigan estas instrucciones y noten la diferencia entre uno y otro. Ese sería el paso de parámetros por valor y paso de parámetros por referencia. Los arreglos unidimensionales y bidimensionales o vectores y matrices fue un tema en que tocamos en programación 1, el cual les invito a que este tema lo retomen o lo recuerden de lo que trabajamos el semestre pasado. Para ello, en el material complementario que les entregué está el video de cómo nosotros desarrollamos esa vez un arreglo unidimensional y un arreglo bidimensional o matriz. Me voy a centrar ahora es cómo esas matrices o esos vectores lo paso como parámetros a una función. A continuación voy a hacer la explicación de un programa que trabaja con vectores como parámetros a funciones. Entonces vamos a proceder a declarar los encabezados, la función principal. En este caso la función principal define dos variables, una variable y, una variable x, y un vector de 5 posiciones que también es un número entero. Entonces, una vez declaremos las variables, vamos a proceder a llamar una función que, enviándole este vector a través de ese parámetro, observen que aquí no hay necesidad de colocar entre paréntesis las posiciones, sino que decimos que vamos a enviar la variable vector a una función que se llama ingresar datos. Y el código acostumbrado para que nos muestre el resultado en pantalla y retornes el valor de 0. Observen que hasta ahí lo que hemos hecho es declarar unas variables, una variable tipo vector, y vamos a hacer una función que se encargue de ingresar los datos a ese vector. ¿A cuál? Al que hemos declarado como tipo entero. Entonces vamos a hacer ahora la función que efectivamente nos permite ingresar esos datos. Entonces vamos a comenzar con el encabezado de la función, que es de tipo entero, y que este vector se va a almacenar en otro vector que se llama números de 5 posiciones. Entonces declaro este vector en la función principal y lo que hago es llamar la función
enviando ese vector, y ese vector se recibe en otro vector que se llama números, también de 5 posiciones de tipo entero. Recuerden ustedes que la forma para poder llenar ese vector es haciéndolo a través de un ciclo que vaya desde la posición 0 a la 5 y se incremente de 1 en 1. ¿Qué tiene que hacer de 1 en 1? Pues ir pidiendo los datos que se almacenaran ahí. Entonces lo primero es pues que ingrese el primer número. Ese número lo vamos a almacenar en una variable que se llame num. También podemos hacerlo que una vez se almacene en el vector, pero aquí lo que estoy diciendo es que lo que se almacenó aquí en num lo asigne en la posición 1, lo puedo asignar directamente allá. Entonces ya aquí el ciclo cuando llegue a 5 ya sale. Entonces en la primera posición el número en la 0 almacena lo que digite en esta variable, almacena la posición 0, vuelve y se repite. Ahora i vale 1, el valor que yo digite aquí se almacena en la posición 1, vuelve otra vez el ciclo a la posición número 2, porque ahora i vale 2 y lo que yo almacene aquí se almacena en la posición 2, así sucesivamente en la 3, en la 4, hasta que llegue a 5, hasta que llegue a 4, porque mientras se cumpla que 4 es menor que 5 se da, ya 5 no es menor que 5, por eso se sale. Entonces ya con eso se almacenan los datos en el vector. Y lo que hago aquí es lo siguiente: como yo lo que le voy a pedir al programa es que ingrese los datos, pero también que los imprima, nos muestre qué datos fueron ahí almacenados, entonces vamos a hacer lo siguiente. Dentro de esta misma función, observen, el programa principal me llama la función ingresar datos, que hace ingresar los datos. Ahora voy a decirle a esta función que llame a otra función para que me muestre qué datos se almacenaron aquí. Entonces voy a llamar a la función imprimir datos. Entonces esta función me va a llamar otra función que en este caso se llama imprimir datos, y vamos a ver qué va a tener imprimir datos. Entonces, imprimir datos, ¿qué hace? Que va a recibir un vector que se llama impri. En este caso el vector que estoy enviando aquí se llama números. Observen aquí, voy a llamar una función que llama imprimir datos con un vector que se llama números, que es este mismo vector que está aquí, pero en este caso ahora números se va a almacenar en un vector que se llama impri, también de 5 posiciones. Si nosotros vemos el programa general, observen que iniciamos con un vector que se llama vector de 5 posiciones. Este vector lo envío a una función, pero ahora con el nombre de números. Estos números se almacenan aquí y ahora los llamo a una función que se llama imprimir datos, y estos números los voy a recibir en un vector que se llama impri. Ahora hacemos el mismo recorrido, que vaya en un ciclo desde 1 hasta 4, desde 0 hasta 4, incrementándose de 1 en 1. ¿Y qué tiene que hacer? Imprima lo que hay en la posición 0, después imprima lo que hay en la posición 1, después imprima lo que hay en la posición 2, en la posición 3 y en la posición número 4. ¿Qué nos faltan? Recuerden ustedes que nosotros debemos declarar las funciones antes de la función principal. ¿Cuáles fueron las dos funciones que nosotros utilizamos? La que llamamos ingresar datos, que es de tipo entero y es un vector de 5 posiciones, y también utilizamos la que se llama imprimir datos, también de 5 posiciones. Ok, vamos a encontrar ahí que nos va a arrojar una advertencia o un error. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que la variable i no está definida. Observen que aquí dentro de esta función que llega hasta aquí, él no sabe i qué es, y i la estoy utilizando en esta función y también la estoy utilizando en esta función. Yo hubiera podido declarar aquí, o yo puedo declarar que aquí i es de tipo entero
¿cierto? Él también me está diciendo que num tampoco está declarado ahí, entonces yo le digo que num está ahí. Vuelve y me pregunta, mire, y no está declarado acá, entonces y ahora ya me permite, ya reconoce esas variables y me permite hacer el cálculo. Entonces voy a ingresar el primer número, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Ahora él imprime cada una de esas posiciones. Las posiciones que él me va a imprimir serían las mismas que yo almacené en ingresar datos. Llama a la función imprimir datos, y esta función imprimir datos lo que hace es mostrarme los datos almacenados en cada uno de ellos. ¿Qué es lo importante del paso de parámetros o de vectores a funciones? Esta es la función principal. Noten ustedes aquí que lo único que hago es llamar una función que se llama ingresar datos. Esta función ingresar datos hace estas operaciones, pero ella también llama a otra función que se llama imprimir datos. Y este sería el programa principal, un programa que solamente quedó de 4 líneas, de las cuales una es para declarar variables, la segunda es para ingresar datos, y la otra son las líneas de código que se utilizan frecuentemente para que tenga en pantalla y no retorne ningún valor. Ese es un paso de parámetros, un paso de parámetros de vectores a funciones. Volviendo al material complementario, entonces acabamos de observar cómo paso un arreglo, ya sean matrices o vectores, como parámetros a funciones. El último tema tiene que ver con recursividad, donde hay 2 videos que explican claramente en qué consiste. También el material de estudio que nos suministra la Universidad Militar nos habla sobre el concepto de recursividad, que es el último tema de esta unidad, el cual los invito pues a que lo lean y se apropien de estos conceptos. Bien, de esta manera lo que está relacionado con el material de estudio pues lo abordamos, lo explicamos tanto de manera teórica como de manera práctica. Vamos ahora a trabajar los talleres, en qué consisten. Entonces descargamos el primer taller. Este taller es de tipo conceptual, lo cual consiste en que una vez revisado todo el material entregado en la unidad 1, el que acabamos de ver y que nos entrega la Universidad Militar, sumado al material complementario, procedemos a responder estas 10 preguntas. ¿Qué es entonces una función? ¿Qué es un parámetro? ¿Cómo se declara una función? Explique cada componente, eso lo hicimos a través también de esta videoclase. ¿Qué es un parámetro por valor en funciones? Explíquelo con un ejemplo, busque en internet, indague y explique con un ejemplo qué sería un parámetro por valor y un parámetro por referencia. ¿Para qué nos sirven los arreglos unidimensionales y bidimensionales? Es decir, ¿qué sentido tiene este tipo de estructuras en la programación? ¿En qué consiste pasar un arreglo como funciones? ¿Qué es recursividad? ¿Cuáles son los tipos de recursividad? ¿Y qué se debe tener en cuenta cuando se habla de recursividad? Aquí se hace una invitación a que ustedes busquen más material en internet, en YouTube. Hay unos videos también que complementan y abordan de manera clara, al igual como lo hicimos el día de hoy, estos conceptos. Entonces la invitación es que ustedes lleven este documento en Word, estos puntos, y cada uno de ellos lo respondan, cada punto de estos lo respondan tal cual como se solicita. Una vez lo hayan elaborado en Word, proceden ustedes a enviarlo. Para enviarlo, recuerden que la primera parte, en este caso el taller número 1 de conceptos, dan clic aquí en la plataforma. Voy a cambiarme al rol de estudiantes para que nos aparezca el botón por donde les aparece enviar. Entonces a ustedes les aparece este mensaje y le dice que para enviar el taller den clic en el botón agregar entrega. Damos clic aquí en agregar entrega y hay 2 opciones: que ustedes arrastren el archivo hasta acá o que le den subir el archivo. Para ello lo hacemos como cuando anexamos un archivo en nuestro correo, ¿cierto? Podemos anexar el archivo y una vez lo anexamos le damos subir archivo y le damos guardar. Una vez le demos guardar nos lleva
volvemos a la primera unidad y esta primera tarea ya aparecería de color verde, o sea, cambiaría de azul a verde, significa que ya nosotros lo enviamos. Bien, de esta manera entregaríamos el primer taller. El segundo taller ya son ejercicios de aplicación. Estos ejercicios de aplicación es que ustedes abran el programa C++ y hacer el primer ejercicio que reciba dos números enteros y llamar a una función que haga no la suma como lo hicimos, sino la multiplicación. Otro ejercicio que haga lo mismo pero con la división, otro con la resta. Tengan en cuenta el ejercicio que nosotros hicimos hace un momento y explicamos, el de la suma. Hacer un programa que imprima los números del 1 al 100, pero usando funciones de parámetros por referencia. Observen que los anteriores se utilizaron parámetros por valor y este va a ser con parámetros por referencia. Hacemos este mismo ejercicio. Bueno, aquí quiero hacer una corrección. Acabo de ver que tenemos discúlpeme, aquí ya son los números de 1 a 100, pero hacer los números pares. Aquí en este caso son todos los números enteros y aquí serían los números pares. El sexto ejercicio consiste en hacer un arreglo unidimensional a través de 5 posiciones, a través de arreglos como parámetros a funciones, como acabamos también de explicar en esta videoclase. Y finalmente hacer en este componente de arreglos una matriz bidimensional de 3×4 posiciones, ¿cierto?, donde se almacenen 12 números enteros. Y un ejercicio general que incluye todos los conceptos que vimos en esta unidad es un programa que nos calcule las notas de primero, segundo y tercer parcial, donde estos valores de cada nota se almacenan en un vector de 3 posiciones: primera posición nota 1, segunda posición notas del segundo corte y tercera posición notas del tercer corte, y que los datos almacenados se almacenen también en un vector. Entonces en la posición 1 se va a almacenar el resultado del primer corte, que sería del 30%, en la posición 2 o la nota número 2 más bien sería lo que estaría almacenado en la posición 2 del vector, que nosotros le podemos colocar cualquier nombre pero por el 30%, y finalmente la nota número 3, que sería lo que esté en la posición del vector multiplicado por el 40%. Hacer una función que realice la suma de estas notas definitivas y el resultado lo retorne al programa principal. Es decir, que la función en este caso es que se envíe lo que está almacenado en el vector a una función. Esa función realiza las operaciones y una vez realice las operaciones el resultado lo envía al programa principal y el programa principal es el que imprime el resultado. Entonces la ventaja en este caso es que estamos haciendo uso de funciones, enviándole parámetros como funciones y enviándole vectores como parámetros, y estos vectores como parámetros, la función lo que hace es realizar cada una de las operaciones, y así lo podemos hacer n número de veces. Vuelvo y coloco, insisto, busquen en internet también si tienen cualquier inquietud, o más bien si quieren complementar esos temas, ahí lo pueden encontrar. No sobra decir que he estado muy pendiente o estoy muy pendiente de resolver sus dudas e inquietudes a través de este foro. Usted le da clic en añadir nuevo tema de discusión y estaré dispuesto a responder cualquier duda que surja en el desarrollo de estas dos actividades. Ok, de esta manera terminamos esta videoclase. Estaré atentos en resolver cualquier duda e inquietud. Muchos éxitos y por favor tengan en cuenta las fechas que ya les socialicé para la entrega de cada una de estas actividades.